El Ministerio Nueva Esperanza presenta su programa Palabra que Alienta. El templo está localizado en la dirección 3900 College Avenue en Fort Worth, Texas 76110. Para información de los servicios, por favor llámenos al 682-553-3711. 682-553-3711. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, el 7 de junio. Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a tener esta mañana, quisiera hacer una oración para poner en las manos del Señor esta prédica y también hacer una oración especial por todos ustedes y por el pueblo de Dios en general. Ore conmigo, hermano, y únase en esta oración para rogar al Señor por el pueblo. Señor, te damos gracias esta mañana 7 de junio por darnos la oportunidad de despertar y poder presentarnos ante tu presencia para adorarte y darte gracias. En estos momentos de quietud te pedimos que prepares nuestro corazón para la palabra, para que sea tierra buena, para ser sembrada y de fruto en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para ser fuertes en los momentos que la prueba y la lucha cuando son demasiado fuertes. Guíanos para hacer decisiones conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra. También, Señor, te pido por aquellos siervos tuyos que siguen trabajando y que en estos momentos difíciles y sin desmayar siguen ministrando tu palabra con todo y las limitaciones. También te pido por la salud y la sanidad de tu pueblo que ha sido azotado por esta plaga que sigue agobiándonos, y que en el nombre de Cristo Jesús, al unísono con todos los que están orando juntamente conmigo, la reprendemos en el nombre de Jesús y que sea deshecha por tu poder. Te ponemos, Señor, en tus manos esta pequeña meditación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la historia de la batalla que tuvo David con Goliat. Tal vez muchas veces hemos hablado acerca de esta historia, aún sigue fascinándonos, y la palabra del Señor tiene una forma infinita de inspirar a cada uno de los que expresan o predican la palabra del Señor. Y en esta hora en especial quisiera compartir con ustedes un tema inspirado en esta historia que le puse por título: Aún lo más insignificante en las manos de Dios tiene propósito. El tema es: aún lo más insignificante en las manos de Dios tiene propósito. Y claro, la historia de la batalla de David contra Goliat está en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y el versículo bíblico en el que voy a basar esta enseñanza está en el versículo 40 del capítulo 17, en el que dice de esta manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano fue hacia el filisteo. Observe, hermanos, en este versículo bíblico los artefactos que usó David para pelear contra el gigante: 5 piedras lisas, su bolsa y su cayado que traía en su mano. Es una gran diferencia en los artefactos que usaba el filisteo. Pero vayamos directamente a la introducción del tema que vamos a estar hablando. No se les olvide, hermanos, que el tema es: aún lo más insignificante en las manos de Dios tiene propósito. En la observación de la creación de Dios cautiva nuestra atención al ver su perfección, su belleza y su armonía y su perfecta sincronización en todas sus funciones. Es algo maravilloso, hermanos. Ella nos habla de la existencia de este Dios todopoderoso y este Dios que hace las cosas con propósito. Aún todavía nos maravilla más, hermanos, el interactuar con ella, con esta naturaleza, y experimentar las bendiciones de recibir los frutos, los materiales, la energía, los perfumes, la comida y cada una de todas esas cosas que disfrutamos como seres humanos. A mí me maravilla, hermanos, cada vez que planto una semilla, cada vez que trabajo con una planta, aún a veces en sequía, aún a veces en necesidad de agua, aquella planta se aferra a crecer, se aferra a estar viva y se aferra hasta el momento en que da su fruto. Y una de las bendiciones que, aunque sea de una manera insignificante para la mayoría, que pasan desapercibidas,
a veces a diario en nuestro vivir de los seres humanos son las rocas. Usted dirá, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto no con el tema? Pues tiene que ver mucho, hermanos, porque el tema nos vamos a estar basando en el valor de esas 5 piedritas que recogió David del arroyo. Por esa razón el tema se llama Aún lo más insignificante en las manos de Dios tiene propósito. Un día Jesucristo hizo referencia a 2 cosas que tal vez son muy insignificantes para nosotros, al pasar desapercibidas en una sociedad cabizbaja en sus egocentrismos y pensando solo en sí mismos. Jesucristo habló acerca de los lirios y de los pájaros, como a los lirios se vistieron con una gran belleza, están vestidos con una gran belleza que ni siquiera Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Y los pájaros también, que no trabajan y sin embargo el Señor los alimenta. Y es una muy buena observación que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas, observar en la creación que Dios hizo. Ahí está, mis hermanos, estos versículos bíblicos expresados en Lucas capítulo 12, en el versículo 24, en el versículo 27. Si usted después quiere tomar un tiempo para ir a estudiar estos versículos acerca de la mención de Jesús, de estos dos, podemos decir, cosas, que es el pájaro y los lirios del campo. También, hermanos, el uso de las rocas en nuestra temprana existencia fueron esenciales para facilitar mucho la manera de vivir en la tan mencionada la era de piedra. Tal vez nosotros minusvalizamos esos momentos en el que no había toda la tecnología que hoy tenemos, pero todavía hasta los 80s y a inicios de los 90s mucha gente todavía usaba instrumentos de piedra para hacer sus alimentos. ¿Quién no se le puede olvidar el tan mencionado molcajete, donde hacían el chile, no? También usaban como materia prima para la construcción de sus hogares. Lo usaban como materia prima para armas. Y como fue avanzando el conocimiento, también fueron avanzando el medio de uso de esta materia prima en la que el hombre basó su economía. En muchas civilizaciones las piedras preciosas eran usadas como dinero para hacer sus trueques, hacer su cambio en sus comercios. La era de piedra termina con el inicio del periodo en el desarrollo de los metales entre el año 6000 o 2000 antes de Cristo. Termina esta era para dar paso al descubrimiento de los primeros metales. En este caso podemos ver cómo las 5 piedras lisas que escogió David fueron un instrumento esencial para la victoria de David en contra de un soldado bien entrenado y equipado con el mejor equipo bélico de su tiempo. Vemos cómo, a pesar de la insignificancia de estas piedras, fueron usadas para traer gran victoria al pueblo de Dios y también para David. Hermanos, en las manos de Dios podemos ser usados por Dios para tener victoria y traer gloria para el Dios mismo, y para que el pueblo de Dios también se regocije a través, mis hermanos, de cuando cada uno de nosotros, a pesar de lo que no hemos logrado y a pesar de lo que seamos, hermanos, el Señor nos levanta, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha sacado de, algunos dicen, del pozo cenagoso, y viene a darnos un propósito todavía más glorioso, hermoso, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Ahora sí, hermanos, vamos directamente al mensaje después de esta introducción y seguimos en este mismo curso. Como primer punto, hermanos, debemos de observar la actitud de David. ¿Por qué razón corrió hacia el arroyo para escoger estas 5 piedras lisas? El proceso de erosión en las piedras que usó David. Es muy importante, hermanos, que observemos esto. Fue la manera de transformar las piedras en el instrumento perfecto para ser usadas para traer la victoria a David y al pueblo de Dios. El proceso de erosión se lleva a cabo con la ayuda del viento, el agua, cuando la golpea y arrastra las rocas. La mayoría de las veces, cuando el agua y el viento son usados en la palabra del Señor de una forma figurada, representan al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Quien quiera que se exponga
a la presión y golpes, interacción con el agua y el viento de Dios, serán transformados como un instrumento adecuado para la victoria. El proceso de erosión espiritual a través del agua y el viento de Dios es la formación de un carácter y una espiritualidad y en un estado maduro y sólido para ser usados. Por eso es importante, mis hermanos, el que nosotros seamos golpeados, seamos llevados a través, mis hermanos, del agua y el viento de Dios. Muchas de las veces cuando nosotros vamos caminando en contra de un ventarrón, mis hermanos, se nos hace difícil ir hacia adelante. Pero si, mis hermanos, damos la media vuelta y corremos junto con la fuerza del viento, podemos ver con qué facilidad podemos caminar. Este ejemplo nos enseña, mis hermanos, de que muchas de las veces cuando nosotros vamos en contra del Espíritu de Dios, se nos hace difícil caminar. Pero si nosotros nos llevamos, mis hermanos, a través del Espíritu Santo, podremos caminar. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos, mis hermanos, caminar de una manera más fácil. También, mis hermanos, la palabra del Señor es representada a través de ella, mis hermanos, muchas veces como una espada en la que corta, penetra y, mis hermanos, discierne aún lo más profundo del corazón, aún las intenciones del alma, aún, mis hermanos, cualquier cosa que esté dentro de nosotros, ella, mis hermanos, puede penetrar para limpiarnos, para cortar aquello que a Dios no le agrada. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros como instrumentos de Dios seamos trabajados, seamos pulidos, seamos formados a través, mis hermanos, de estos instrumentos que es el Espíritu Santo. Podemos, aunque el Espíritu Santo no es no es un instrumento, es Dios mismo, mis hermanos, pero la palabra sí es un instrumento usado por Dios. Y el Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere guiarnos, quiere transformarnos, quiere aconsejarnos, quiere hacer su trabajo en nosotros, mis hermanos. Permitamos que Él, mis hermanos, transforme nuestras vidas y nos ayude, mis hermanos, en este proceso de erosión en las piedras que usó David, mis hermanos. Fue un proceso largo, fue un proceso duro, fue un proceso difícil, pero al final, mis hermanos, quedaron listas para ser usadas por las manos del experto pastor para traer la victoria que él obtuvo en ese día tan glorioso en el valle de Ela. Todavía aún está hoy imponentes, grandes, gigantes antenas de radar que están en este valle. Nos recuerdan, mis hermanos, de aquella vista impresionante que tal vez tuvo David, este gigante, en el cual en los primeros versículos de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel describe la gran, inmensa estatura de este hombre y el equipo bélico que él traía, mis hermanos. Era de dar miedo, ¿me entiende? Pero gracias al Señor que aquella cosa insignificante que muchas de las veces nosotros pasamos desapercibidos y que si se nos atraviesa una pequeña piedra en el camino, pues le damos una patada para que no nos estorbe, o por el simple hecho de darle la patada, ¿no? Pero gracias a Dios, mis hermanos, que en toda la creación Dios siempre tiene propósito en todas las cosas. El segundo punto que vamos a estar tocando en esta pequeña enseñanza, mis hermanos, es dirección. Después de un periodo de transformación en el instrumento perfecto para la victoria, el próximo paso del instrumento es que tenga la dirección correcta para lograr el propósito por el cual fue escogido. En este caso, el instrumento sería usado como proyectil para neutralizar el enemigo que había retado con argumentos y había aterrorizado al pueblo de Dios por 40 días. Por 40 días este hombre estuvo hablando, vociferando, ofendiendo al pueblo, ofendiendo al ejército. Yo creo que una de las cosas que tiene un ejército es que ellos tienen este orgullo de ser los representantes de aquel pueblo que ellos aman. Y que al tú burlarte de un soldado, al tú burlarte de esta gente, para ellos, mis hermanos, es una ofensa a su propia patria. El mismo método de intimidación que Goliat usó por los 40 días, pensó usarlo con David. La diferencia entre el pueblo y David fue que él tenía una relación bien estrecha con Dios y su palabra.
Por eso el efecto que hizo en el pueblo de Dios no fue el mismo que fue el efecto que tuvo Goliat en usar esas palabras contra David. David no fue intimidado con esas palabras. Al lanzar David la piedra fue directamente a la cabeza. En 2 Corintios 10:4 habla de que las batallas más grandes del ser humano se hallan en la mente del hombre. Goliat, con su argumento, era de alguna forma un ataque directo al pensamiento de David para desmoralizarlo con sus palabras, que se mofaba y lo amedrentaba. La única manera de llevar una dirección correcta es ser dirigidos por la mano de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, guiándonos para la victoria. La palabra del Señor nos enseña en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que existen dos clases de hombres en esta tierra. Uno que dice, Señor, hágase tu voluntad, y el otro que dice, hágase mi voluntad. Yo creo que todos nosotros somos de aquellos en los cuales, mis hermanos, estamos sometidos a la voluntad de Dios. Y que en el momento que nosotros nos convertimos a cristianos, mis hermanos, le dijimos, Señor, sé el Señor de nuestra vida, sé el comandante de nuestra vida. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando nosotros nos convertimos, repetimos estas palabras, o la mayoría de nosotros lo hicimos. Hagamos honor a estas palabras, mis hermanos, en las cuales podamos nosotros ser usados por Dios, llevando la dirección que Él quiere que nosotros tengamos. Vayamos a la palabra una vez más y permitamos al Espíritu Santo que sea aquel el que nos guía. Como tercer punto, mis hermanos, ahora en el tema que estamos llevando, es la cantidad. La cantidad que Dios escoge es muy interesante en la palabra del Señor, como muchas ocasiones habla acerca de cantidades de personas, las armas que usó David en este caso y muchas otras situaciones. Pero vayamos al punto, mis hermanos. Durante el desarrollo de la Biblia, en las varias interacciones de Dios con su pueblo, podemos ver cómo las cantidades que Él escogió para ciertas ocasiones nunca fueron conforme a nuestra perspectiva, siempre fue la perspectiva de Él. Y para nosotros muchas veces la perspectiva de Dios no tiene lógica, pero para Dios sí tiene lógica cómo Él hace las cosas. Veamos, Él escogió una familia de 8 para restaurar la humanidad entera. En el momento del diluvio, Dios usó esta familia de 8 para construir una grande arca y poder llevar a cabo la salvación de muchos animales. Y también la arca representaba a todo aquel que quisiera ser salvo, mis hermanos, podría ser salvo a través de esta arca. Nadie les ayudó, ellos fueron los únicos que construyeron esta arca, que se llevaron 120 años, mis hermanos, pero Dios usó 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Usó un ejército de 300 hombres para vencer un ejército inmenso. Estuvimos hablando de este tema, mis hermanos, hace unos días atrás. Todavía está ahí en YouTube este tema que hicimos en 3 partes. Le invito a que vaya si usted quiere escucharlo y también se goce y reciba la palabra. 300 hombres, y no solamente estos 300 hombres fueron usados para derrotar un ejército inmenso, sino lo hicieron sin armas, lo hicieron sin instrumentos bélicos. Simplemente traían en su mano una antorcha, cántaros, mis hermanos, y sus voces, y fueron usados de una manera tremenda para traer la victoria al pueblo. No tiene lógica, hermanos, números. Y también con un solo hombre liberó al pueblo de Israel, que este hombre con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Perdón. Y mis hermanos, este hombre trajo esta gran victoria. Aún todavía se cuenta en nuestros días esta gran victoria de Sansón. Qué tremendo, ¿no? Como las cantidades que Dios usa no tienen lógica para nuestro sentido. Nosotros pensamos que si queremos la victoria tenemos que tener mucha gente, tenemos que tener mucho material, tenemos que tener todo lo necesario y que no nos falte nada. Pero sin embargo, en las limitaciones que nosotros tenemos, Dios da la victoria. Podemos ver que aunque las cantidades que Dios usó están a veces fuera de nuestra comprensión, nunca fue un número de más o un número de menos, siempre fue el número correcto. Veamos las 5 piedras que escogió David. ¿Cuáles son los motivos? Las razones por las cuales David escogió 5 piedras, no lo sabemos. Hay algunas teorías, pero una cosa es segura: ese número tenía propósito.
Al estar en una bolsa, las otras 4 piedras no significa que fueran inútiles. Llegaría el tiempo que serían usadas. Y el momento de peligro para David nunca dejó de ser eminente al estar enfrente de la batalla. Podía ser que Goliat tenía más hermanos o que el resto de los soldados filisteos pudieran abalanzarse contra David. Podría haber sido posible que fallara la primera vez. Pero cualquiera que sea el caso, las 5 piedras tenían un propósito específico en las manos del experto tirador, y era liberar al pueblo de la burla, de la vergüenza que había traído un pagano al pueblo de Dios. Hermanos, como manera de conclusión puedo traer esto: cada persona redimida, cada persona cambiada es una piedra viva en las manos del Dios Todopoderoso, como dice 1 de Pedro 2:5. Tal vez el proceso de formación tuyo ha sido duro, ha sido áspero, ha sido doloroso, pero necesario para quedar con el carácter y la madurez que se necesita para llevar a cabo el propósito por el cual fuimos nosotros llamados, como dice Romanos 8:28. Yo en esta hora oro y pido al Señor de los cielos que tú en tu corazón guardes estas palabras, que Dios te ha escogido en estos tiempos con un propósito, que Dios te ha salvado con un propósito, sí, para ir al cielo, sí, para gozar y disfrutar de la presencia del Señor por toda la eternidad y que estemos con Cristo allá con Él. Pero también nos ha escogido para servir, también nos ha escogido para llevar a cabo el propósito, el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Ya he repetido varias veces en la iglesia cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra. Yo te pido, hermano, que le pidas al Señor que te use. Que te le pido al Señor, hermano, que tú ores al Señor para que Él te use como aquellas piedras, neutralizando con el argumento divino, el argumento contra el pensamiento de Dios, con la palabra, aquel que se levanta el enemigo y habla y susurra en nuestros oídos para poder desmoralizarnos. Pero yo pido en el nombre de Cristo Jesús que su palabra brille como una luz, refresque tu mente y tu corazón. Y que en el nombre de Jesús, mis hermanos, cuando el enemigo venga y empiece a vociferarte y empiece a hablarte y decirte que eres esto, que eres aquello, que eres lo otro, que no puedes, que somos una vergüenza, que aquello, que lo otro, usted, mis hermanos, pueda repeler todos esos ataques del enemigo con la palabra del Señor en su corazón. Por eso es importante. Y recuerden, mis hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que hay una palabra que fue dicha allá en la cruz del Calvario. Las últimas palabras de Cristo en la cruz: consumado es. Que ese fue el golpe certero en el cual el Señor, mis hermanos, hizo al preparar, mis hermanos, para nosotros el camino de la redención para nuestras vidas. Y que estas palabras que Él usó, mis hermanos, que dice consumado es, fue aquella piedra que golpeó, mis hermanos, al enemigo en la cabeza, pisoteándolo en el nombre de Jesús, mis hermanos, dándonos la victoria a nosotros, en el cual, mis hermanos, esas palabras que Él da, mis hermanos, en la cruz, trajo un propósito especial para nosotros. Piedras que éramos insignificantes, piedras que no teníamos valor, piedras que estábamos en el camino pasando desapercibidos de toda la gente, mis hermanos, pero sin embargo el Señor nos sacó y nos escogió y nos puso, mis hermanos, en este gran edificio precioso que es su iglesia, y que ahora formamos parte de este edificio en el cual está sustentado por la piedra viva que es Cristo Jesús, que es la roca de salvación, aquella piedra donde sale agua viva, como la piedra en el desierto que fue golpeada por Moisés, esta piedra que da el agua. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos este gran fundamento que es en Cristo Jesús. Yo espero que esta palabra, mis hermanos, haya sido de bendición. Y si tú que no conoces a Cristo Jesús y que tú nunca has tenido una relación con Él, te invito en este instante que le digas: Señor, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te pido perdón porque te he ofendido y porque he pecado contra ti. Me arrepiento y me duele en mi corazón haberlo hecho, y te recibo como mi Salvador. Y si has hecho esta oración y has reconocido al Señor como tu Salvador y tu único Redentor, yo te pido que te levantes, tomes una Biblia, vayas y busques una iglesia. Cuando empiezan algunas iglesias a abrirse, después de que ya, mis hermanos, pase tal vez el peligro en la región donde tú vives, y empieces a congregarte y a ser enseñado en la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor les bendiga. Soy el menor de 8 hermanos.
Isaí, vete pa'l campo ya David. A veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este gandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Se atrevió, con valor grité, voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asomó